hacer una charla de amigos, también con una entrevista, pero vamos a empezar por Esther. Y la idea, Esther, quiero que te remontes a tus años mozos, 15, 16, 18 años. ¿Por qué no antes? Digamos antes, poné vos ese comienzo, pero ¿cómo te imaginabas tu vida, tu camino, tu horizonte a esa edad? Bueno, dicen que de antes de los 4 años no se recuerda nada. Si hablas más fuerte, mejor. Yo recuerdo. Recuerdo Asunción del Paraguay, cuando mi madre decidió venirse a la Argentina a buscar a mi padre. Una pequeña historia. Mi padre marino viaja a Italia, se enamora de una italiana, le promete casamiento y que va a volver. Llega a Buenos Aires y lo nombran en Paraguay, en la embajada paraguaya. Va a Paraguay, conoce a mi madre, una rubia de ojos azules, hermosa, y se casan y me tienen a mí. Y enseguida se viene a Buenos Aires. Durante años, 4 años, cartas y cartas y cartas. Y yo, todo lo que recuerdo de esa época es que mi madre salía a trabajar y yo tenía 3 años, caminaba con dificultad. Y cuando ella salió yo la seguí, mi abuela no me vio, y yo la seguí. En la esquina hay un paso a nivel. Entonces ella cruzó, venía una locomotora despacito, haciendo maniobras, ella cruzó y yo la seguí, pero la locomotora venía inevitablemente a aplastarme a mí, despacito. Se tiró el que manejaba y me empujó. Me salvé, no sé de qué, eso lo digo en algún diario que escribí. Mi madre entonces se dio vuelta ante los gritos de la gente y todo lo demás. Eso es lo que más recuerdo, y el viaje en un vaporcito Washington, donde nos vinimos a Buenos Aires a buscar a mi padre. Me acuerdo cuando me lo presentaron. Resulta que tengo un padre. Pero marino, como siempre, nos puso en Zárate. Cuando llegamos a Zárate, mi madre lo fue a buscar al Arsenal y le preguntó a uno de los que estaba allí por el oficial Airolo. Y entonces lo llamaron. Airolo, fuerte. Mi madre estaba allí. Se te apareció la viuda. Entonces vino, nos puso una casa en Zárate y él siguió viajando. Toda mi vida infantil fue la presencia de esa madre solitaria al aguardo de la llegada de mi padre. Hasta que cumplí los 12 años y había que estudiar, no en Zárate. Entonces vinimos a Buenos Aires, a la casa de mi abuela Cruz, Palacio de Airolo. Todas ellas eran maestras. Uno de los hermanos de papá era de un banco, no sé en qué trabajaba, creo que era un empresario. ¿Y qué voy a hacer con mi hija? Yo quiero que estudie. Mirá, ponerla en una de esas carreras cortitas, esas cosas que no dan trabajo, que no, yo quiero que estudie. Entonces mi tía Isaura, hermana de mi abuela, necesitaba una compañía, la llevó a mamá y me pagó los estudios, pero pasé 4 años en una cárcel. Se llamaba Colegio Normal de la Inmaculada de La Plata. Bueno, salía una vez por mes, y eso lo cuento siempre. En los pisos de arriba de estas monjas, Fille de la Croix, que es una
Son unas monjas que se inauguraron en la época de la Revolución Francesa. Bueno, en el primer piso había un agujero por el que se podía ver la calle. Y ahí, con Evelia, que todavía vive, es una de mis compañeras de colegio, íbamos a espiar la calle. Todavía no he podido transmitir por escrito lo que yo sentía cada vez que me asomaba por ese agujero mirando la calle. No he podido transmitir el trance que hay o la transición que hay desde el interior, el encierro y la libertad. A la libertad. Bueno, me recibí y un día estábamos en la casa de mi tía Isaura, salí a la calle, yo que estuve siempre contra los militares y todo lo demás, veo que sale de la casa un hombre altísimo con un traje de militar, el general Pistarini, el que hizo el aeropuerto. Yo no sabía ni quién era, sabía que era alguien del gobierno y que era uno de los buenos del gobierno porque se dedicaba exclusivamente a su aeropuerto. Tenía todo ahí en el aeropuerto.